Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Síndrome febril, paciente febril, patogenia, huésped inmunodeprimido. Introducción y conceptos. El síndrome febril o fiebre constituye una consulta frecuente en los servicios de urgencias de adultos, 5%, y mucho mayor en niños, 10 a 30%, ello sumado a que existe un abanico amplio de procesos que pueden originarla, obliga a consensuar términos y a protocolizar nuestra actuación frente a aquellas situaciones en las que la temperatura corporal se encuentra por encima de los valores normales. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo anterior y trata de mantener un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. La temperatura corporal normal del organismo en un adulto puede oscilar en función de las características del individuo, su actividad física, el momento y el lugar de la determinación. Teniendo en cuenta estas variables consideraríamos como temperatura corporal media adecuada el intervalo entre 36,8 más menos 0,5 grados, teniendo en cuenta que existe un ritmo circadiano, preservado incluso en los procesos febriles, con valores mínimos de temperatura corporal sobre las 6 horas y máximos en torno a las 18 horas, y que cuando hay que tomar la temperatura corporal central, recto, suele ser 0,4 grados más que la bucal y 0,6 grados mayor que la axilar. Aunque, en los servicios de urgencias deberíamos considerar siempre el origen infeccioso del síndrome febril hasta demostrar lo contrario, no es exclusivo del mismo, y así, es frecuente encontrarlo en pacientes con otras patologías. Recordar que otras veces, encontraremos enfermedades infecciosas que cursen sin fiebre o ésta esté atenuada, e incluso se manifiesten con hipotermia en pacientes graves o con shock séptico, por ejemplo recién nacidos, ancianos, diabéticos, cirróticos, nefrópatas, alcohólicos, inmunodeprimidos, etc. Desde el punto de vista práctico el enfoque diagnóstico se deberá plantear a partir de un cuadro sindrómico genérico que incluya fiebre y otro dato clínico, ejemplo fiebre y exantema, fiebre y adenopatías, fiebre y dolor abdominal, etc. Las peculiaridades en determinados pacientes según su origen, epidemiología y situación basal harán afrontar el reto del paciente con fiebre de forma distinta. Todas estas situaciones se detallarán en los capítulos específicos de este manual.
En función del tiempo de evolución, según la mayoría de los autores con un interés práctico para sospechar posibles etiologías y pronóstico distinto, distinguimos: fiebre de breve duración, menos de 48 horas. Fiebre aguda o de corta duración, si está presente menos de una semana. Fiebre de duración intermedia. Desde el inicio de la misma hasta su consulta han pasado de 7 a 14 días. Fiebre de larga evolución o prolongada. Evolución de más de 2 a 3 semanas. La mayoría de los valorados en el servicios de urgencias serán de breve, corta o duración intermedia. Patrones de fiebre. Sostenida. Variaciones térmicas mínimas. Intermitente. Exageración del ritmo circadiano. Es frecuente en las infecciones generalizadas o profundas, neoplasias malignas y fármacos. Remitente. Descenso diario, pero sin alcanzar cifras normales, es típica de la tuberculosis, bacterianas, virales y procesos no infecciosos. Recurrente. Episodios de fiebre con intervalos de normalidad, terciana, cuartana. Fiebre de origen desconocido, según los criterios de Durack, Street, 1991, se requiere la existencia de temperatura corporal de más de 38,3 grados Celsius en determinaciones repetidas, con una duración de más de 3 semanas y donde no se haya llegado a un diagnóstico tras 3 visitas ambulatorias con un estudio adecuado o 3 días en un hospital sin descubrir la causa de la fiebre, fiebre de origen desconocido clásica. Hoy en día se diferencia entre fiebre de origen desconocido clásica, fiebre de origen desconocido nosocomial, fiebre de origen desconocido en neutropénicos, fiebre de origen desconocido en pacientes con VIH y fiebre de origen desconocido intermitente. Este escenario es evaluado en otros niveles asistenciales, por lo que tiene poca aplicación práctica en los servicios de urgencias. Etiología. La frecuencia de una u otra causa será diferente según el tiempo de evolución y la magnitud de la elevación térmica. Cuando es de breve o corta duración, casi el 90% de los casos será de origen vírico. Múltiples causas pueden originar fiebre en el servicios de urgencias. Tabla 70, 1. Etiología del síndrome febril en los servicios de urgencias. Infecciones. Bacterias. Bacteriemia, endocarditis bacteriana, brucelosis, salmonelosis, abscesos, procesos supurativos del tracto biliar, hígado, riñón o pleura, sinusitis, neumonía, osteomielitis, gonococemia, meningococemia, riquepsias. Fiebre Q, fiebre recurrente, fiebre botonosa, sitacosis. Micobacterias. Tuberculosis. Virus. VIH, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus hepatitis vírica. Parásitos protozoos. Toxoplasmosis, amebiasis, paludismo, leishmaniasis. Hongos. Candidiasis, criptococosis. Enfermedades mediadas inmunológicamente. Alergia o hipersensibilidad. Drogas, tóxicos, proteínas extrañas, enfermedad del suero, rechazo de injertos y trasplantes, productos bacterianos. Enfermedades colágeno-vasculares. Lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática, artritis reumatoide, dermatomiositis, polimiositis, panarteritis nodosa, arteritis de la temporal, enfermedad de Wegener, esclerodermia, enfermedad de Still del adulto, etc. Hiperinmunoglobulinemia D, necrosis tisular y enfermedad tromboembólica. Infarto pulmonar, infarto de miocardio, traumatismo extenso, hematomas o acúmulos de sangre en cavidades, gangrena de una extremidad. Fármacos. En teoría cualquiera, pero sobre todo, antimicrobianos, betalactámicos, tuberculostáticos, cardiovasculares, antiarrítmicos, hipotensores, alfa-metildopa, anticomiciales, fenitoína, inmunomoduladores, interferón, y antineoplásicos, salicilatos, antiinflamatorios. Enfermedades endocrinas y metabólicas. Tiroiditis, tirotoxicosis, feocromocitoma, gota. Neoplasias. Tumores sólidos. Riñón, colon, hígado, pulmón, páncreas, melanoma, mixoma auricular. Metastáticas. Carcinomatosis diseminada, ovario, etc. Hematológicas. Linfomas, leucemias, mielofibrosis. Hematológicas. Aplasia medular, anemia perniciosa, crisis hemolítica por absceso hepático amebiano, crisis drepanocítica, púrpura trombótica trombocitopénica, linfadenopatía angioinmunoblástica, neutropenia cíclica.
alteraciones de la termorregulación, hipertermia, golpe de calor, síndrome neuroléptico maligno, delirium tremens, estatus epiléptico, tétanos generalizado. Fiebre facticia o provocada, fiebre ficticia o simulada. Otras. Sarcoidosis, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, eritema nodoso, hepatitis granulomatosa, hepatitis alcohólica, transfusiones, pericarditis, fiebre mediterránea familiar, enfermedad de Whipple, síndrome de Sweet. Evaluación inicial en urgencias. Como ante cualquier otra situación, se evaluará la situación general del paciente con fiebre, atendiendo a su estado general y constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, si lo precisa se le estabilizará y mantendrá permeable la vía aérea. Después se realizará interrogatorio y exploración intentando conocer la causa o foco de la fiebre, el patrón y características de la fiebre, la gravedad de la situación y establecer si la fiebre se ha convertido en una urgencia médica. Hacer una delimitación sindrómica. Cuadro 98, 1. Causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido. Infecciosas. Tuberculosis. Abscesos intraabdominales. Pielonefritis crónica. Osteomielitis. Endocarditis bacteriana. Fiebre reumática. Brucelosis. Salmonelosis. Mononucleosis infecciosa. Fiebre Q. Fiebre botonosa. Hepatitis viral. Sitacosis. Infección por citomegalovirus. Toxoplasmosis. Paludismo. Cala-azar. Neoplásicas. Hematológicas. Enfermedad de Hodgkin. Linfomas. Leucemias. Hepatocarcinoma. Hipernefrona. Feocromocitoma, mixoma auricular, conectivopatías, lupus eritematoso sistémico, polimialgia reumática, artritis reumatoide, vasculitis, dermatomiositis, enfermedades granulomatosas, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, eritema nudoso, hepatitis granulomatosa, hepatitis alcohólica aguda, otras, tromboembolia pulmonar, enfermedad de Whipple, fiebre medicamentosa, hipertermia habitual, fiebre facticia, trastorno de la termorregulación. Con tal finalidad seguiremos los siguientes pasos. A. Historia clínica exhaustiva. 1. Anamnesis. El síndrome febril representa uno de los motivos de consulta donde la historia clínica es de importancia vital, debiendo realizarse una anamnesis dirigida sobre focalidad predominante y antecedentes personales. 1. Antecedentes personales y epidemiológicos. Es obligado investigar sobre los aspectos que puedan esclarecer la etiología o influir en el desarrollo y pronóstico del enfermo con fiebre, enfermedades crónicas o debilitantes, diabetes mellitus, insuficiencia renal, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca o respiratoria, tumores, inmunodepresión, etc. Enfermedades infecciosas previas. Tuberculosis, hepatitis, VIH, enfermedades de transmisión sexual, etc. o contacto con personas que puedan padecerlas. Ingresos hospitalarios, sobre todo recientes. Cirugías anteriores. Vacunaciones, transfusiones, trasplantes. Accidentes o traumatismos previos, existencia de hematomas. Portador de algún tipo de prótesis, sondajes, derivaciones, implantes, reservorios, catéter, etc. Tratamientos farmacológicos. Pudieran ser la causa o el atenuante de la fiebre. Preguntar específicamente por la toma de antimicrobianos, antitérmicos y antiinflamatorios o productos de herbolarios. Hipersensibilidad o alergia a fármacos. Hábitos tóxicos. Consumo de drogas, alcohol, tabaco. Cantidad y frecuencia. Vías de administración. Hábitos y conducta sexual, incluyendo precauciones tomadas y omitidas. Posibilidad de embarazo. Historia dental. Extracciones o manipulaciones recientes, dolor dental. Hábito alimentario. Ingesta de agua de ríos o pozos, consumo de leche no pasteurizada o quesos sin control sanitario, carnes poco hechas, pescados o mariscos crudos, conservas caseras, etc. Contacto o convivencia con enfermos potencialmente infectocontagiosos. Contexto epidemiológico. Lugar de residencia. Domicilio, residencia de ancianos, colegio, cuartel. Viajes fuera del entorno del enfermo. Por turismo o trabajo, detallando los países y zonas visitadas en los últimos meses años. Contactos con animales, de forma habitual u ocasional, e insectos. Posibilidad de mordeduras, picaduras. Profesión. Actual y anteriores. Contactos o inhalaciones de productos tóxicos. Inmigrantes. Lugar de procedencia, país y región, determinando el tiempo que lleva en nuestro país.
Última visita a su país. Uno, 2. Características de la fiebre. Tiempo de evolución. ¿Cuándo empezó? Forma de inicio. ¿Cómo se dio cuenta que tenía fiebre? Por el termómetro, por sensación de calor, sudores, escalofríos. ¿Apareció bruscamente o poco a poco? Patrón. ¿Es continua o sostenida? Oscilación diaria de menos de 1 grado. Remitente. Oscilación diaria de más de 1 grado sin llegar a ser normal. Intermitente. Cada día hay oscilaciones mayores de 1 grado Celsius, con temperatura normal, generalmente por la mañana. Un subtipo de esta sería la fiebre éctica o en agujas, donde existen picos elevados y descensos a la normalidad a lo largo del día como ocurre en bacteriemias, abscesos. Recurrente, donde encontraremos períodos de fiebre continua a los que siguen otros con temperatura corporal normal. Ejemplos. Recurrente regular. Fiebre de Pell-Epstein en la enfermedad de Hodgkin, donde vemos 3 a 10 días con fiebre y 3 a 10 días sin ella. O en la fiebre palúdica donde hay recurrencias cada 72 a 96 horas, terciana cuartana. Recurrente irregular. Cuando está causada por linfomas, fármacos. Recurrente ondulante. En el caso de la brucelosis. Cíclica. En el caso de las neutropenías cíclicas cada 21 días. ¿A qué hora tiene la fiebre? Matutina, vespertina. Temperatura máxima. Relación temperatura con frecuencia cardíaca. Cuando existe fiebre suele haber taquicardia. La existencia de una bradicardia relativa se encuentra en fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis, legionelosis, fiebres inducidas por fármacos o facticia. 1, 3. Síntomas acompañantes. Después dirigiremos el interrogatorio por apartados. Todo esto nos ayudará a valorar la situación clínica del enfermo y a intentar localizar el foco causante del síndrome febril. Generales. Malestar, diaforesis, escalofríos, tiritona, somnolencia, postración, astenia, anorexia, pérdida de peso. Neurológicos. Cefalea, convulsiones, alteraciones del nivel o contenido de la consciencia, pérdida de fuerza. Cardiorrespiratorios. Tos irritativa o con expectoración, describirla, dolor torácico, disnea, hemoptisis, palpitaciones. Digestivos. Disfagia o edinofagia, náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, color de las heces. Urológicos. Disuria, polaquiuria, poliuria, dolor lumbar, hematuria. Otros. Mialgias, artralgias, lesiones dermatológicas, adenopatías. Tan importantes son los datos positivos como los negativos, todos deben quedar reflejados en la historia. B. Exploración física. Tras confirmar la existencia de fiebre, deberá seguir la misma sistemática que se realiza en cualquier enfermo, pero con especial atención trataremos de identificar 1. Signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, tratamiento de la tos. Estado e inspección general. Nivel de consciencia y atención. Coloración de piel y mucosas. Nutrición. Hidratación. Perfusión. 3. Existencia de adenopatías palpables en algún territorio ganglionar, describiendo las características de las mismas. 4. Presencia de lesiones dermatológicas, exantema, petequias, vesículas, estigmas de vasculitis o de embolismos sépticos, nódulos. 5. Cabeza y cuello. Lesiones de foliculitis, eczema seborreico. Palpación de arterias temporales. Alteraciones conjuntivales, globo ocular y fondo de ojo, retinitis, manchas de Roth, embolismos o infartos. Examen otorrinolaringología, boca, oídos, faringe, senos paranasales. Alteraciones en la exploración tiroidea. Defectos en algún par craneal. Rigidez de nuca y otros signos meníngeos. 6. Tórax. Tumoraciones condrocostales. Auscultación cardíaca. Ritmo, roce, soplos. Auscultación pulmonar. Describir ruidos patológicos. Crepitantes, roncus, sibilancias, soplo tubárico, roce pleural y abolición de la ventilación por campos. 7. Abdomen. Hepatomegalia, esplenomegalia, palpación de masas, puntos o áreas dolorosas, signos de irritación peritoneal, Blomberg, Morphy, ascitis, ruidos intestinales, soplos. 8. Zona lumbar. Puño percusión renal. 9.
Extremidades. Signos de trombosis venosa, pulsos, edemas, úlceras, áreas de celulitis, abscesos, examen osteoarticular descartando fenómenos inflamatorios y signos de flegosis, puntos dolorosos. 10. Examen genital y ano rectal, contacto rectal. 11. Exploración ginecológica completa. Siempre debe quedar reflejada la existencia o no de rigidez de nuca y la exploración de los signos meníngeos, tanto su presencia como su ausencia. En diversos pacientes, sobre todo en enfermos graves y los que permanecen en observación, hay que repetir la exploración física buscando cambios o certificando los hallazgos de la misma. C. Pruebas complementarias. Las pruebas a realizar en el servicios de urgencias dependerán de la sospecha diagnóstica basada en la historia clínica, sintomatología acompañante del proceso febril, los resultados de la exploración física y la situación inmunológica del enfermo. Así, si hay una orientación diagnóstica y no hay datos de gravedad, no será necesario hacer ninguna prueba salvo que la sospecha diagnóstica la indique. Si no hay orientación diagnóstica ni datos de gravedad, valorar hemograma, bioquímica básica, estudio y sedimento de orina y radiología de tórax. Si no hay orientación diagnóstica y sí datos de gravedad, añadiremos a los anteriores, hemocultivos y urocultivo. De modo que, las pruebas básicas y consideradas obligatorias en todo enfermo que se decide ingresar para estudio de un síndrome febril o que tiene afectación evidente, son las siguientes. Hemograma, bioquímica, glucosa, iones, urea, creatinina, orina con sedimento, biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección, radiografía de tórax anterior y lateral, y hemocultivos. Hemograma. Nos fijaremos en la fórmula leucocitaria. En la existencia de leucocitosis con neutrofilia o desviación izquierda, formas jóvenes y granulaciones tóxicas o leucopenia, infecciones graves, bacterianas, monocitosis, virales, eosinofilia, parásitos, fármacos, linfocitos activados o atípicos, mononucleosis. También comprobaremos una trombopenia o anemia acompañante. Bioquímica. Glucosa, iones, perfiles renal y hepático, su alteración es signo de mal pronóstico, CPK, si sospecha rabdomiólisis. Estudio de orina con sedimento. Nitritos positivos y leucocituria piuria sugieren infección urinaria. Biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección. De entre los casi 200 biomarcadores de respuesta inflamatoria estudiados hasta la fecha, solo la proteína C reactiva, la procalcitonina y el lactato han demostrado tener la sensibilidad y especificidad para emplearse de rutina en los servicios de urgencias, lo que está unido a su mayor disponibilidad en estos últimos, si bien no en todos los centros pueden solicitarse. El papel de estos es ayudar al clínico en los casos leves a asegurar el origen infeccioso y en los graves a descartarlo, sin olvidar que jamás sustituye al clínico ni a un estudio microbiológico oportuno. La procalcitonina tanto por métodos cuantitativos como semicuantitativos, valores en intervalos, es la de mayor utilidad. Valores superior a 2 nanogramos por mililitros tienen una sensibilidad y especificidad superior a 90% para distinguir sepsis y cuadros más graves de los cuadros no infecciosos, que alcanza cifras del 98% cuando es superior a 10 nanogramos por mililitros, a la que se suma su utilidad en predecir gravedad, mortalidad y mayor tasa de bacteriemia comprobada. Sin olvidar que existen falsos positivos en situaciones de trauma grave, shock cardiogénico, carcinoma de pulmón, carcinoma medular de tiroides, pancreatitis o isquemia mesentérica. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación aguda, tanto vírica como bacteriana y procesos inflamatorios de otro origen, además de que su cinética es más lenta, empieza a elevarse a las 12 horas del contacto infeccioso, momento en el que la procalcitonina alcanza su pico máximo, por lo que sus resultados se incrementan si se emplea conjuntamente con otros biomarcadores, proteína C reactiva superior a 60 mg por decilitros y procalcitonina superior a 2 nanogramos por mililitros. La probabilidad de sepsis es del 90%, si parada cardiorrespiratoria superior a 90 mg por decilitros y procalcitonina superior a 10 mg por decilitros esta se eleva al 98%. El lactato es un marcador de hipoperfusión tisular e hipoxia, su utilidad se centra en valorar el grado de compromiso de órganos en situaciones graves y en evaluar la respuesta al tratamiento. Tabla 70, 2. Recomendaciones prácticas del uso de biomarcadores en los servicios de urgencias.
Biomarcador lactato cuando solicitarlo. Determinación a su llegada al servicio de urgencias. Pacientes con sepsis grave o shock séptico o sospecha de bacteriemia. Seriación a las 8 a 12 y 24 horas para comprobar el aclaramiento en pacientes en observación. Como muestra venosa inicia la llegada al servicio de urgencias. Si lactato superior a 2,5 milimol por litros obtener muestra arterial. Biomarcador procalcitonina cuando solicitarlo. Determinación inicial en pacientes con sepsis grave y shock séptico o sospecha de bacteriemia. Pacientes con criterios de sepsis con neumonía adquirida en la comunidad. Meningitis aguda o infecciones del tracto urinario. Pacientes inmunodeprimidos, ancianos o con índice de Charlson superior o igual a 2. Seriación a las 8 a 12 y 24 horas para comprobar el aumento o disminución de superior a 0,45 nanogramos por mililitros, valor de referencia de cambio clínico, y estimar la resolución, estabilización o progresión de la respuesta inflamatoria e infección. Como preferiblemente muestra cuantitativa. En su defecto, semicuantitativa. Biomarcador proteína C reactiva cuando solicitarlo. En caso de no disponer de procalcitonina en pacientes con sepsis grave y shock séptico o sospecha de bacteriemia. Como muestra cuantitativa. Radiografías de tórax postero anterior y lateral, imprescindible descartar patología pleuropulmonar y valorar silueta cardiovascular, mediastino, adenopatías, etc. La radiología de abdomen simple se indicará de forma individualizada para cada paciente. Hemocultivos. Se obtienen en enfermos con sospecha o predisposición para bacteriemia, portadores de prótesis, datos clínicos y analíticos de gravedad o en sospecha de infecciones graves como meningitis, endocarditis, osteomielitis, etc. Así como en pacientes que ingresan para estudio o que no tienen foco claro o si se sospecha brucelosis o fiebre tifoidea. Se tomarán antes de comenzar tratamiento antibiótico empírico o simultáneos al mismo, si urge comenzar con antimicrobianos. Es fundamental identificar en urgencias los pacientes con riesgo de bacteriemia. En la actualidad distintos autores aconsejan obtener hemocultivo cuando la procalcitonina es superior a 1 nanogramos por mililitros en el servicio de urgencias. Se realizarán otras pruebas si se considera que pueden aportar algún dato para aclarar el origen o si pudieran influir en la toma de decisiones en urgencias. Estudio de extensión, frotis, en caso de fiebre prolongada o grave y en casos con sospecha para visualizar patógenos como en paludismo o babesiosis en pacientes procedentes del trópico con fiebre y síntomas compatibles. Gasometría arterial, infección y disnea, o venosa en otras situaciones. Radiografías de abdomen en bipedestación, de senos paranasales, de columna, sacroilíacas, etc., serán solicitadas si se sospecha una focalidad del síndrome febril. Estudio de coagulación, PDF, dímero D cuando sospecho sepsis o coagulopatía de consumo. VSG. En sospecha de polimialgia reumática arteritis de la temporal. Ecografía de abdomen, cervical tiroidea, partes blandas, etc., según sospecha clínica. Electrocardiograma. Con el fin de ver bloqueos, alteraciones de la repolarización o arritmias, pericarditis, miocarditis. Ecocardiograma. En sospecha de pericarditis, endocarditis. Tomografía computarizada craneal, torácico o abdominal si son precisos. Análisis citológico, bioquímico y microbiológico Gram, Ciel, etc. de líquidos estériles, punción lumbar, toracocentesis, paracentesis, artrocentesis. En ocasiones y según la sospecha solicitaremos desde urgencias. Urocultivo, coprocultivo, cultivo y Ciel en esputo, tuberculosis, rosa de Bengala, brucelosis, polvunel o monotest, mononucleosis, extensión sangre periférica, paludismo, enfermedades hematológicas, otras serologías, etc. Pacientes de regreso del trópico, zonas de paludismo. Examen de gota gruesa. En enfermos seleccionados puede ser de gran utilidad recoger y archivar una muestra, suero archivo, que en función de la evolución o de nuevos datos o sospechas nos permitiría solicitar estudios de un suero inicial o virgen de tratamientos.
Actitud ante el paciente con fiebre en urgencias. Para establecer nuestra actuación ante un paciente con fiebre tendremos en cuenta los datos, signos y síntomas que vamos a encuadrar como los criterios de gravedad clínicos, ya que su presencia servirá para saber que la situación del enfermo es, o puede hacerse, en poco tiempo problemática, y su pronóstico y evolución pueden ser desfavorables. Del mismo modo tendremos en cuenta alteraciones analíticas relevantes conocidas como criterios de gravedad analíticos. En el caso de enfermos crónicos y ancianos todos estos criterios de gravedad tendrán más relevancia. Además debemos tener presentes otros factores de riesgo para presentar bacteriemia, además de los comentados. Edades extremas de la vida. Hábitos tóxicos, consumidor drogas vía parenteral, etilismo, etc. Enfermedades crónicas, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal o hepática, neoplasias, sida, inmunosupresión, etc. Medicamentos inmunosupresores y corticoides. Esplenectomía. Portadores de prótesis, catéteres, reservorios, derivaciones, sondas. Tabla 70, 4. Criterios de gravedad clínicos. Alteración nivel de consciencia. Desorientación, estupor, coma. Fiebre superior a 39 grados Celsius o hipotermia inferior a 35 grados Celsius. Hipotensión, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o presión arterial media inferior a 70 o descenso de la presión arterial sistólica superior a 40 milímetros de mercurio, o signos de hipoperfusión periférica. Taquicardia superior a 100 latidos por minutos. Taquipnea superior a 25 a 30 respiraciones por minuto, disnea intensa, uso musculatura accesoria. Crisis convulsivas. Pacientes con enfermedades de base o crónicas debilitantes. Hipertermia rebelde a medicación antipirética adecuada. Sospecha de infección bacteriana sin respuesta a tratamiento antibiótico empírico. Sospecha de infecciones graves. Meningitis, artritis, empiema, colecistitis, signos de irritación peritoneal. Rápido e intenso deterioro del estado general. Tabla 70, 5. Criterios de gravedad analíticos. Acidosis metabólica. Hiperlactacidemia superior a 2,5 milimol por litros o 24 miligramos por decilitros. Alteraciones metabólicas, sodio inferior a 130, rabdomiólisis. Insuficiencia respiratoria. Hipoxemia con presión arterial de oxígeno entre flujo inspiratorio de oxígeno inferior a 300. Insuficiencia renal, creatinina superior a 2 miligramos por ml, u oliguria, diuresis inferior a 0,5 mililitros por kilogramos por hora durante al menos 2 horas. Alteración de la función hepática, ictericia, bilirrubinemia superior a 2 miligramos por decilitros. Leucocitos superior a 12.000 o inferior a 4.000 milímetros cúbicos con desviación izquierda, superior a 10% callados. Coagulopatía, índice normalizado internacional superior a 1,5 OTA inferior a 60 segundos, trombopenia, inferior a 100.000 por milímetros cúbicos. Anemia, hemoglobina inferior a 10, TCO inferior a 30%. Neutropenia, inferior a 1000 milímetros cúbicos Ne. Elevación niveles de proteína C reactiva 20 miligramos por litros y procalcitonina superior a 2 nanogramos por mililitros. Hiperglucemia superior a 110 miligramos por mililitros en ausencia de diabetes. Pero debemos reconocer a aquellos enfermos que precisan de una valoración rápida y deben considerarse prioritarios o en los que descubrimos la existencia de ciertos factores de riesgo que hacen que la situación sea delicada para el paciente. Es decir, cuando el síndrome febril se convierte en una urgencia médica. Tabla 70, 6. Situaciones donde el síndrome febril es una urgencia médica. Cuando existe la necesidad de bajar rápidamente la temperatura corporal, si existe hiperpirexia porque la termorregulación está condenada a fracasar y pueden surgir complicaciones. Sospecha de una enfermedad grave que requiera perse tratamiento urgente. Sospecha o evidencia de enfermedad infectocontagiosa. Cuando hay que iniciar inmediatamente procesos diagnósticos o terapéuticos en función de la patología urgente sospechada. Edades extremas de la vida, ancianos y bebés. Embarazada. Existencia de algún tipo de inmunodepresión.
congénita o adquirida por esteroides o citostáticos o por enfermedades o situaciones debilitantes como hemopatías, diabetes, alcoholismo, cirrosis, neuropatías, esplenectomizado, trasplantado, etc. Cuando existen factores predisponentes o de riesgo para bacteriemia. Alta hospitalaria en los días previos, posibilidad de infección nosocomial. Existencia de complicaciones por la fiebre que hay que tratar. Hiperpirexia, convulsiones, alteraciones del nivel y contenido de la consciencia, insuficiencia renal, cardíaca, respiratoria o hepática, alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base, o grave afectación del estado general del paciente. Cuando hay enfermedades de base que pueden complicarse con la elevación de la temperatura corporal o insuficiencia o deterioro funcional, cardíaca, renal, respiratoria, hepática, neurológica, o fallo multiorgánico que pudieran empeorar con la presencia de fiebre. Indicaciones de ingreso y medidas terapéuticas. Tras analizar cada caso tomaremos las decisiones en cuanto al alta o ingreso y medidas terapéuticas, que dependerán de la existencia o no de foco clínico de la fiebre, y su naturaleza. La duración del cuadro, corta, intermedia o prolongada duración. Presencia de criterios clínicos y analíticos de gravedad. Pacientes que no requieren ingreso. 1. Fiebre con focalidad de corta o intermedia duración sin criterios de gravedad. El paciente no requiere ingresar si el foco no lo requiere. Tratamiento específico según patología causante. Remitir a su médico de atención primaria o consultas externas de la patología causante para seguimiento. 2. Fiebre sin focalidad ni signos de alarma ni factores predisponentes para bacteriemia. Menos de 2 semanas. Alta con antitérmicos, medidas físicas y control por su médico. No dar antibióticos. Más de 2 semanas y buen estado general y pruebas complementarias, remitir a consultas de medicina interna. No dar antibióticos. Pacientes que requieren ingreso. 1. Fiebre sin focalidad ni signos de alarma ni factores predisponentes para bacteriemia, pero mayor de 2 a 3 semanas y con mal estado general o sospecha de posible etiología grave. Hemocultivo y urocultivo antes de iniciar tratamiento de amplio espectro intravenoso. El antibiótico se escogerá en función de la etiología más probable. Valorar muestra archivo. 2. Pacientes con fiebre corta, intermedio o larga duración con foco y criterios de gravedad. Ingreso en planta y según valoración en unidad de vigilancia intensiva. Actitud. Obtener hemocultivos en urgencias y cultivos según sospecha de foco, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, ascítico. Comenzar inmediatamente con antibiótico empírico adecuado según sospecha. Pacientes a valorar individualmente. 1. Fiebre sin signos de alarma, sin focalidad, de corta duración en pacientes con patología previa o fiebre mal tolerada, ancianos, portadores de sonda urinaria o dispositivos protésicos, inmunosupresión, enfermedades crónicas debilitantes, es más probable la presencia de enfermedad bacteriana. Se aconseja observación y valorar alta o ingreso según evolución. 2. Fiebre sin foco y con factores de riesgo para bacteriemia o gravedad. Ingreso en observación y reevaluar en busca de un foco. Si continuamos sin saber el foco, extraer hemocultivos y urocultivo previos a iniciar tratamiento antibiótico en función de la etiología más probable. Si se descubre foco se iniciará tratamiento dirigido y según evolución en las 24 primeras horas se valorará ingreso o alta. Medidas terapéuticas específicas. 1. Síndromes febriles con sospecha de enfermedad infectocontagiosa. Si se sospechan procesos potencialmente contagiosos que requieran aislamiento, se deben especificar las medidas de aislamiento a adoptar. Entérico, parenteral o respiratorio. 2. Indicaciones de tratamiento sintomático en urgencias. La fiebre es un mecanismo que optimiza la respuesta del organismo a la agresión y su monitorización nos ayuda a conocer la respuesta terapéutica, por lo que se tratará salvo cuando esté indicado. Urgencia, diagnóstico, etc. Los objetivos del tratamiento de la fiebre consisten en, primero, bajar el punto de fijación hipotalámico alto, y, segundo, facilitar la pérdida de calor. Aunque tanto el paracetamol, ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos como indometacina e ibuprofeno son buenos antipiréticos, resulta preferible el paracetamol. Se indicará reducir la temperatura corporal en los enfermos donde la fiebre se convierta en una urgencia médica y determinadas situaciones.
Emplearemos medidas físicas. Compresas empapadas en agua fría, baño en agua tibia o helada, en hiperpirexia, disminución de la temperatura ambiental, mantas hipotérmicas. Medidas generales. Reposición hidroelectrolítica. Calcular déficit de líquidos y añadir 300 a 500 mililitros por metros cuadrados cada día por cada grado de elevación de la temperatura corporal por encima de 37,9 grados Celsius. Medidas farmacológicas. Valorando la situación clínica y hemodinámica del enfermo se puede optar por paracetamol, 0,5 a 1 gramos cada 6 a 8 horas vía oral o IPS, o metamizol, 0,5 a 2 gramos cada 6 a 8 horas vía oral o IPS, y en casos seleccionados se podrán usar ácido acetilsalicílico, 500 miligramos cada 6 a 8 horas, otros antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno 400 a 600 miligramos cada 8 horas. Indometacina 25 a 50 miligramos cada 8 horas, o esteroides. En función de la gravedad, administración de sueros fríos IPS, por sonda nasogástrica o vesical, peritoneales. En circunstancias extremas hemodiálisis enfriando la sangre. En la hiperpirexia e hipertermia asegurar vía aérea, soporte hemodinámico, enfriamiento precoz y tratamiento de las complicaciones. Reposición hidroelectrolítica y drogas vasoactivas, evitar noradrenalina, por su vasoconstricción que impide el enfriamiento. En la hipertermia maligna o síndrome neuroléptico maligno, que son cuadros de hipertermia y no de fiebre, suspender agente causal y además de las medidas físicas y generales, se utilizará dantroleno sódico IPS a dosis de 2 miligramos por kilogramos, que se puede repetir cada 5 minutos hasta remitir síntomas o se llegue a la dosis máxima de 10 miligramos por kilogramos peso cada 6 horas durante 24 a 48 horas hasta que pueda iniciarse su administración oral, 4 a 8 miligramos por kilogramos cada 6 horas durante 3 días. Figura 70, 1. Algoritmo de actuación en el servicio de urgencias. Conducta del síndrome febril en urgencias. Hay que evaluar la situación, como el estado general y los signos vitales. Sí, situación estable. Estabilización hemodinámica, descenso de la temperatura corporal. Inicio de tratamiento con antibiótico. La situación es inestable. Primero, anamnesis y exploración física. Segundo, delimitación sindrómica. Tercero, pruebas complementarias. Cuarto, localización del foco. Sí, hay localización del foco. Es una enfermedad benigna o leve. La actuación, vigilancia ambulatoria y tratamiento empírico. En la enfermedad grave, hospitalización y tratamiento empírico. No hay localización del foco. O síndrome febril sin foco. Síndrome febril sin foco. Criterios de gravedad, ausentes. En la fiebre inferior a 7 días. Tratamiento sintomático. Alta y seguimiento ambulatorio. En la fiebre superior a 7 días. Hemocultivos. Valorar otras pruebas complementarias. Pruebas complementarias, sin foco. Valoración individual. Presentes los criterios de gravedad. Soporte hemodinámico. Hemograma, bioquímica, sedimento de orina, rayos X, tórax, hemocultivos, procalcitonina, lactato. Síndrome febril con foco. Tratamiento empírico, antes cultivos. Síndrome febril sin foco. Valorar otras pruebas complementarias. Tratamiento antibiótico de amplio espectro. Y por último, vigilancia e ingreso hospitalario. Valorar ingreso en unidad de vigilancia intensiva.